El proceso de control toma en cuenta diferentes etapas. En su etapa de planificación, parte de los objetivos establecidos previamente por la organización, de la cual se decantan todas aquellas estrategias necesarias, por ejemplo, estrategia de mercadeo, estrategia de producción, de cadena de suministro. Los planes que ya tienen que ver más con efectos tácticos, en el sentido de cómo se va a instrumentar la estrategia táctico y operativo, esas estrategias previamente establecidas y las metas que nos hemos establecido como metas en base al objetivo planteado. Por supuesto, todo en función de una estructura organizacional previamente definida o que debe irse definiendo en la medida que las operaciones de la empresa van evolucionando. Importante dentro de la dirección el tema de la comunicación, una comunicación que debe ser efectiva, que vaya a todos los niveles, digamos, horizontal, vertical, transversal. La cultura organizacional de la empresa, si es una empresa, por ejemplo, que está proclive al cambio, a la innovación, o por el contrario, es una empresa con una cultura muy conservadora. El liderazgo de esa dirección es un liderazgo efectivo, un liderazgo situacional, o simplemente es una persona o un grupo de personas que no saben motivar a la empresa, a la gente, a cumplir esas metas ya previamente establecidas. Y para el control como tal, deben existir algunas normas, procedimientos que le indiquen a la gente cómo deben hacer las cosas y que permitan, evidentemente, al estar por escrito, al estar elaborado, que ese proceso pueda ser realizado por diferentes turnos, diferentes personas, diferentes áreas, según sea el tema que estamos hablando. Y esos indicadores que nos van a permitir ver con respecto a las metas cómo se están desarrollando las operaciones. ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Existen oportunidades de mejora? ¿Cómo se están desarrollando las actividades en la organización? Cuando estamos diseñando un sistema básico de control, debemos establecer en primer lugar estándares de desempeño. ¿Contra qué nos vamos a comparar? ¿Cuáles son los valores, por ejemplo? ¿Cuál es el plan de venta? ¿Cuál debería ser la meta de producción? El inventario, estamos hablando de qué porcentaje de exactitud, estamos hablando de un presupuesto de compra, medir el desempeño, no es más que comparar lo que hemos estado haciendo contra el estándar establecido. Si tenemos el plan de venta de $100, valga evidentemente una cifra de fantasía, tenemos solamente cubiertos 90, tenemos 80 y nos falta un trimestre, un semestre, un mes. ¿Qué acciones debemos tomar en función de cumplir esa meta? O por otro lado, revisar la meta si la meta no es realista tal cual lo creíamos en un principio. Para eso entonces revisar ajustes en caso de posibles desvíos que se puedan presentar. Estos estándares deben ser válidos, alcanzables, medibles. Importante lo que es la información al colaborador a todos los niveles, que todo el mundo tome la responsabilidad de saber que hay una meta, que hay que cumplirla, que tenemos que manejar esto en función de esa meta siempre por delante. Pero ojo, también estos estándares y metas deben ser establecidos en función de que ellos conozcan, aporten cuáles deben ser los valores, porque si estamos hablando de una meta que no es cumplible porque sencillamente la dirección de la organización la colocó de manera, digamos, caprichosa, sin tomar en cuenta cuáles son las posibilidades reales de la organización, no estamos hablando de una organización que no sea capaz de medirse, de moverse en el cumplimiento de una meta, sino una organización que con sus posibilidades actuales, recursos, equipos, capacidades, pueda lograr esa meta, esos objetivos. Y por último,
una comunicación efectiva que permita que todo el mundo, todos los colaboradores estén informados, la gerencia, en fin, que podamos seguir adelante en el cumplimiento de la meta planteada. Y a través de los controles podemos estar estableciendo si la estamos cumpliendo o no, si tenemos que hacer algún cambio en función de lo que estamos observando. Gracias al control estratégico, podemos determinar, por ejemplo, qué tal es la efectividad de nuestras labores. Estamos cumpliendo los procesos productivos, los despachos, la atención al cliente, con el uso adecuado de los recursos y a tiempo, o tenemos algún tipo de problema que nos pueda estar afectando en esa efectividad que tanto necesitamos. La calidad que estamos produciendo se está haciendo de acuerdo a las especificaciones que nos hemos trazado, o por el contrario tenemos algunos desvíos que nos están haciendo, por ejemplo, consumir más materia prima o fallar ante el cliente de acuerdo a cuál ha sido su solicitud. En la innovación, ¿qué tan rápido estamos, por ejemplo, colocando nuevos productos en el mercado? ¿Es un ciclo de producto corto? Evidentemente va a depender del tiempo de vida de nuestro producto, pero siempre tenemos que estar produciendo nuevas alternativas de mercado a los fines de irnos actualizando y poder siempre estar complaciendo a ese cliente que espera una respuesta que es muy importante para él, ya que este producto, este servicio, lo que estamos comercializando, le está proporcionando una respuesta a su necesidad. Si lo vemos desde el punto de vista control y eficiencia, podemos determinar entonces la eficiencia con que se están utilizando los recursos, materias primas, el producto terminado como tal, si estamos hablando de comercialización, porque aquí nos hemos estado hablando mucho del tema productivo, pero recuerden que todo este control es válido para empresas comercializadoras, un supermercado, por ejemplo, un distribuidor. ¿Qué equipos se tienen disponibles? Equipos técnicos, equipos de producción, software, todos aquellos elementos que van a permitir realizar los procesos de transformación, si estamos hablando de un proceso productivo, o los procesos de servicio, si estamos hablando de un tema de comercialización. Y el recurso humano, este recurso humano es eficiente, es efectivo, cumple con las necesidades de la empresa, o por el contrario requiere algunos puntos de capacitación que pudieran mejorar su efectividad. Son elementos que nos van a permitir, gracias al control estratégico, poder establecer cómo se van desarrollando las actividades de la empresa. En materia de calidad, la empresa ofrece en sus comunicaciones, en su servicio, un tipo de producto, un tipo de servicio de acuerdo a lo que ha estado negociando con el cliente, bien sea a través de la demanda que él tiene, bien sea a través de diversas comunicaciones. La calidad que se ofreció es la que se está entregando, cumple con las especificaciones que requiere el cliente, o por otro lado, tenemos algunos puntos que pudiesen estar creando problemas, como por ejemplo reprocesos, entregas posteriores, un aumento de las devoluciones. ¿Cuáles son las brechas existentes entre esa calidad que nos hemos planteado entregar? Como he dicho en anteriores oportunidades, este es válido no solamente para empresas productivas, sino también para empresas comercializadoras. ¿Cuál es la brecha existente? Es decir, la diferencia entre esa calidad que nos hemos planteado entregar al cliente y lo que realmente estamos entregando. Y de allí podemos determinar entonces cuáles son aquellas oportunidades de mejora que podrían lograr cumplir con el cliente de acuerdo a lo que se le está planteando. Incluso superar sus expectativas, que en muchos casos es de bastante utilidad, sobre todo en un mercado altamente competitivo. Y esa respuesta al cliente, los procesos relacionados con el servicio al cliente cumplen su cometido, o por otro lado, la gente de servicio al cliente no está recibiendo todos aquellos feedback que está esperando. El cliente tiene facilidades para poder
accesar el servicio al cliente, o por otro lado, tiene problemas para hacerlo porque los sistemas de comunicación no son los más efectivos. ¿Cuál de esos procesos debe ser cambiado de acuerdo a la necesidad digamos, de la forma de atender al cliente? En la necesidad que este cliente se sienta satisfecho. No solamente revisado, también cambiado. Es decir, el proceso como tal no sirve o requiere profundas mejoras para que cumpla con toda efectividad lo que se está planteando y por ende puede hacerse de acuerdo a cómo se está haciendo. Cuando estamos hablando de las características de un control, debe ser oportuno, es decir, debe dar las señales adecuadas en el momento que se necesita, no 10 meses posteriores, 3 semanas posterior, sino cuando todavía haya la oportunidad de hacer cambios, variaciones que permitan modificar lo que se está haciendo o lo que se deba mejorar. Sigue una estructura ya preestablecida en función de una definición de datos que se decidió tomar, estableciendo aquellos puntos estratégicos de control que nos van a permitir saber dentro de los procesos estratégicos, por ejemplo, cuáles van a ser aquellos puntos que queremos conocer para manejar y saber si el proceso o los procesos se están desarrollando de manera adecuada. Debe ser económico de realizar, es decir, no, evidentemente económico es relativo, depende de la utilidad y todo eso, pero no podemos estar empleando 100 personas para obtener un indicador que nos dé una cierta información. Debemos tener sistemas que nos la proporcionen. Además, mi experiencia siempre ha sido que lo esencial es tomar esa información en lo posible de los sistemas operativos de la empresa, de los ERP, ya que estos son las informaciones centrales y que pertenecen a la organización y todas las áreas la manejan y van a permitir tomar decisiones adecuadas. Estos controles nos van a permitir establecer una tendencia que, recordemos, el control per se no nos va a dar la solución, nos va a mostrar una situación a la cual debemos revisar y atacar si es necesario, tomando en cuenta que debe manejarse con un criterio de excepción. No podemos saberlo todo de una vez. Existen incluso indicadores de diferente nivel. Un primer nivel que posiblemente nos da una primera campanada de alarma, pero segundos niveles que nos van a permitir saber por excepción cuál es la situación real y en dónde está ocurriendo. Deben ser exactos, mostrar una cifra o unos datos que nos permitan establecer cuáles son aquellos puntos que deben ser mejorados. Flexibilidad, adaptándose a las situaciones que se presentan. Por ejemplo, si estamos hablando de indicadores de venta o controles de organización dirigidos a la venta, nos va a permitir saber bien a nivel de distrito, sucursal, provincia, estado, país, cómo es la situación, establecidos y desarrollados en la oportunidad en que se requiere. Como ya dije anteriormente, no puede ser elaborado después porque ya perdería vigencia. Y por último, comprensible para quien lo requiera. Que se entienda cómo es la situación en base a una observación que estamos haciendo a un determinado control, por ejemplo, a un indicador. Y no olvidemos que un indicador para tener utilidad no debe verse en un contexto individual. O sea, no nos basta ver cuánto fue el nivel de venta de la empresa en este mes. Debemos verla en función de otros indicadores que nos van a permitir comprender mejor la situación. Por ejemplo, ese nivel de venta de este mes, ¿cómo es en relación a la planificación del año? ¿Cómo fue con respecto al año pasado? ¿Estamos haciendo todas las acciones necesarias para cumplir las metas de venta de este año? Por eso, nuevamente, los controles deben ser fácilmente comprensibles por quien los está usando y por eso es muy importante el proceso de diseño y elaboración
a los fines de poder lograr el fin que se busca con los controles. El uso de criterios razonables que nos va a permitir desarrollar estos controles es de manera primordial, ya que si estamos estableciendo cosas que son, o controles que son irreales, su naturaleza pierde totalmente efecto. No nos va a servir para lo que estamos deseando. Tomando en cuenta que la planificación estratégica nos está señalando el rumbo hacia donde va la organización, estos controles persiguen no solamente verificar el cumplimiento de la meta, sino ver si esa planificación estratégica en su momento estuvo bien desarrollada, tomando en cuenta de que el enfoque de excepción que para estos controles es absolutamente necesario. Ustedes se imaginan en una empresa, por muy pequeña que sea, cuántos son, por ejemplo, los procesos que se están desarrollando, procesos productivos, de comercialización, de distribución, de compra, contables, de tesorería, finanzas, de contraloría, en fin, diferentes procesos. Pero ¿cuáles son aquellos que realmente están midiendo el desarrollo de la organización? Y evidentemente no me refiero solamente a los procesos productivos, sino todos aquellos procesos, por ejemplo, que se usan para conocer la situación de la empresa. Un ejemplo de ello es el Balance Scorecard, que a través de sus 4 visiones, que es el punto de vista de la finanza, el punto de vista del desarrollo humano, de las operaciones y del servicio al cliente, nos va a permitir ver a través de 4 enfoques cómo se está desarrollando la organización. Y este es un ejemplo de lo que debe ser solamente un enfoque de excepción, ya que a través de él podemos estar viendo cómo se está moviendo esta empresa. Cuando vamos al médico, el médico no nos va a hacer todos los exámenes posibles para saber qué enfermedad o qué nos está quejando. Nos va a hacer un primer examen que le va a permitir ver una posibilidad de lo que está ocurriendo. Si él considera que esto no es suficiente, hará un segundo, un tercero, un cuarto examen, hasta saber cuál puede ser la causa real de lo que no puede estar ocurriendo. Ese dolor de cabeza viene por un problema de la vista, por ejemplo. Y de esta manera, con un enfoque de excepción y esos criterios razonables que permitan el establecimiento de controles adecuados, podemos estar verificando si la planificación estratégica fue realmente bien diseñada y se cumple con los objetivos para los cuales fue planteada. Por supuesto que los controles tienen una naturaleza correctiva porque nos están proporcionando diferentes visiones acerca de una posible falla, de una posible oportunidad de mejora en función de un estándar que nos hemos planteado, en base a una multitud de criterios desde el punto de vista operativo, financiero, servicio al cliente, desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Es decir, que vemos con diferentes criterios una misma situación a los fines de tomar la decisión adecuada para su mejora. Por su grata atención, les deseamos el mayor de los éxitos. Adelante.